Saludos, buenas tardes. Aquí estamos en el poder de la salud, el poder de la tarde. Y como todos los martes, ustedes me conocen, yo soy Pedro Ángel, periodista. No soy médico, no me tiren preguntas médicas, que yo soy periodista. Sí vamos a tener ahorita dos entrevistados, la primera de la cual es la doctora Ana María Plácido. Ella es emergencióloga y ahí tenemos mucho que hablar con ella porque recientemente el Colegio Médico Dominicano informó que en una reunión sostenida con el presidente Luis Abinader y las entidades que tienen que ver con la supervisión en salud y la rectoría del sistema de salud, pues se informó que a los emergenciólogos se le podría dotar de códigos para que las ARS le permitan dar un servicio a través de ellas. Recordamos que los códigos están establecidos por ley y que permiten que los médicos ofrezcan servicios a los afiliados, obviamente con su carnet de ARS. Entonces, ahí la importancia de la doctora Ana María Plácido, que viene con nosotros en breve. Y bueno, aquí estamos al pie del cañón. Señores, hoy ha habido una dinámica súper interesante y una, digamos, efervescencia en el mundo de la salud dominicana. Quizás incluso los medios nacionales no lo reflejen tanto, porque es una dinámica, digamos, que no va muy directamente relacionado a la población, pero sí nosotros que hemos estado esta mañana asistiendo a paneles, a conferencias, recibiendo informaciones de todo tipo, hemos estado, digamos, actualizados y también hemos subido esas informaciones al portal de salud más leído y más posicionado de República Dominicana, que es resumendesalud.net. Ingresen en ese portal y denme seguimiento. A propósito, nuestra productora Cecilia, que ponga el portal, porque hoy lo vamos a hacer más novedoso, y es que con el portal a mano vamos a informar y a leer y analizar las principales informaciones de salud que se han producido en el sistema dominicano de la seguridad social del país. La primera que vamos a comentar es esa de Cisarril que ustedes ven ahí arriba, que dice: Cisarril marca frontera en 3 procedimientos. Esa está calientica. Hay mucha gente que no lo sabe, médicos, incluso especialistas, y los pacientes, bueno, porque es una circular interna. Y es que la Cisarril, que es la que supervisa el sistema de salud dominicana, emitió una circular mediante la cual marca la frontera entre 3 procedimientos quirúrgicos que habían venido realizando los cirujanos oncólogos y los cirujanos plásticos. Dicta la Cisarril en esa circular que las cirugías de reconstrucción de mama y las que tienen que ver con cáncer, las ARS tienen que pagarla a los cirujanos oncólogos sin que estos presenten una certificación. Y lo que son la cirugía de reconstrucción de mama deben pagársele a los cirujanos plásticos sin que medie una certificación, en tanto que las mastectomía de mama, que es, vamos a decirlo en español, como la extirpación de la mama en casos de cáncer, se le debe pagar a los cirujanos oncólogos. Ahí había un choque no tanto entre los especialistas, sino entre la dotación del pago que hace la ARS a esos especialistas, porque las ARS le estaban pidiendo, al parecer de forma ilegal, como dice esta circular o como manda esta circular, estaban pidiendo a esos especialistas, a los cirujanos oncólogos y a los cirujanos plásticos, que presenten una certificación. Supongo que es una certificación que avale que están, no digamos aptos o capacitados para estos procedimientos, sino que avale el procedimiento como tal, a los fines de que las ARS le paguen esos médicos. Resulta que parece que hubo un clamor, un griterío, una protesta por parte de esos cirujanos, y ya la Cisarril resolvió el tema. Acaba de emitir una circular donde le va a pagar a los cirujanos plásticos su procedimiento
y a los cirujanos oncólogos su procedimiento. Esa está calientica, señores, nada más la tenemos nosotros, y ahí se la decimos de cara al interés de tanto de los médicos, los especialistas, y también a los pacientes, porque aclaramos, dicha circular de Cisalril sostiene que el afiliado no debe pagar por esos procedimientos, sino que es la aseguradora. Miren, ahí vamos a otra información de un panel que tuvimos esta mañana de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, que es el organismo del gobierno de Estados Unidos que en el país promueve el comercio con esa nación. Y ahí se hablaron muchísimas cosas interesantes, y una de ellas, ahí ponemos el portal de nuevo, es que un funcionario o un tecnólogo médico al servicio del Departamento de Comercio de Estados Unidos recomendó al país que identifique o aproveche las oportunidades que tiene la República Dominicana en el tema de los dispositivos médicos. Dice ese funcionario, déjeme ver el nombre, porque es un nombre, ustedes saben, raro. Si tuviera el doctor Cambiaso aquí, lo estuviera tirando en su inglés, perfecto. Pero dice ese funcionario, que además disertó en español de forma virtual, que ¿dónde están las oportunidades? Bueno, las oportunidades están fundamentalmente en los dispositivos que tienen que ver con cardiología y en los dispositivos de imágenes médicas, dice ese funcionario. Y dice también ese funcionario que en los próximos 10 años el sector de dispositivos médicos de la República Dominicana tendrá un crecimiento de 7 al 10%, y que ya del 24 al 28 ya el crecimiento se va a situar en 7.5%. Recordemos que en el 2002 se verificó un crecimiento de 3%, lo que según Estados Unidos supone un salto, una duplicación del crecimiento. Ese funcionario que habló esta mañana en ese panel de la Cámara Americana de Comercio se llama N. Gerald Sapine. Él es especialista senior en comercio internacional y tecnólogo médico del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y dijo que el crecimiento del nicho de los dispositivos médicos, señores, va muy de la mano, uno, con el crecimiento del turismo médico, valga los aplausos para el doctor Alejandro Cambiaso también, y muy de la mano con la ley de seguridad social que tenemos en República Dominicana, que muchos la critican, muchos la acaban, está obsoleta, que no está, no, que se modifique, que no se modifique, pero ahí está Estados Unidos alabando que tenemos una ley que más o menos funciona. Entonces, eso es una información que queríamos dar sobre el tema de los dispositivos médicos. Tenemos otra y vamos a pasar a las demandas médicas. Ese tema, señores, está calientísimo, porque la mayoría de los periódicos tradicionales han editorializado, se han vertido muchos artículos sobre este tema, y ya han opinado los médicos a través de su gremio, Colegio Médico, las sociedades médicas, las clínicas privadas y demás. Pero había un actor que en las demandas médicas estaba enmudecido, e incluso que el dedo desde la sombra lo señalaba como responsable del incremento, o más bien de la difusión de esas demandas médicas. Y ese actor son las ARS. Esta mañana entrevistamos al presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de ARS, y nos dijo que ellos rechazan las demandas médicas. Dice que en su mayoría los médicos dominicanos son muy buenos y responsables, aunque él los llama a que persistan o insistan en llevar los protocolos y las guías de atención para que no se produzcan fallas en la atención sanitaria que provoquen una demanda médica. Sin embargo, el doctor José Manuel Vargas, quien es el presidente ejecutivo de ADARS, dice que el que comete un error, bueno, ahí tiene la justicia y debe responder por ello, pero fue muy, digamos, muy descriptivo y muy enfático en la defensa del médico dominicano y de la calidad de los procedimientos
que lleva a cabo. A propósito de demandas médicas, hay un pasado vicepresidente del Colegio Médico que propuso que el plan de asistencia jurídica del Colegio Médico Dominicano se convierta en un seguro de asistencia contra mala práctica médica. Ese es el doctor Santos Ramírez, que fue además presidente del Consejo Nacional de Sociedades Especializadas, que es, digamos, el órgano del Colegio Médico que agrupa las sociedades especializadas. Miren este celular haciéndome cosas aquí, pero esa es una propuesta que él la basa en números. Él dice que si Planejur o Plamejur, como se le llama a ese órgano del Colegio Médico, él dice que si se convierte en un seguro de asistencia para mala práctica, cada médico que aporte 1,000 pesos mensuales, al mes serían 22,000, y entonces calculado al año, él cuantifica unos millones que servirían como de bolsón, de ahorro, para que en caso de que un tribunal sentencia a un médico civilmente, a pagar dinero a favor de un paciente, pues ese seguro que él propone tenga un respaldo y bueno, apoya al médico en esa práctica. Finalmente vamos a decir que SENASA cuantifica que más de 7,000 médicos, 7,400 más específicamente, tienen códigos facilitados por esa ARS para ofrecer los servicios médicos a través de esa aseguradora, valga la redundancia. Ustedes saben que para los médicos ofrecer servicio a los afiliados del sistema de seguridad necesitan un código que por ley lo facilitan las ARS. Las ARS, siempre los médicos se han quejado de que lo utilizan a sus intereses y políticamente, se lo dan a quien ellos quieren, se lo quitan a quien ellos quieren, fortalece donde ellos desean fortalecer, erosionan donde ellos quieren erosionar. Pero ahora SENASA ha dicho que ellos tienen más de 7,000 y pico de códigos. En el país debe haber alrededor de 40 médicos graduados, 40, 50, pero afiliados al colegio médico hay unos 22,000, es más o menos lo que el colegio médico, que dicho sea de paso, tiene sus registros desorganizadísimos, pero por ahí es que va la cosa. Entonces estas son las principales informaciones que tenemos en agenda. Bueno, está un poco tímida, pero de viernes a sábado, o de jueves a sábado, se va a celebrar en la zona de Punta Cana un congreso de la Sociedad Dominicana de Medicina Estética y Antienvejecimiento, que va a volcar toda la ciencia que tiene que ver con esas especialidades hacia Punta Cana. Vale también comentar que esa sociedad, esos médicos que se han graduado a través de especialidades fuera del país fundamentalmente, con becas facilitadas por el Estado, tienen un choque con el colegio médico y un poco con las sociedades especializadas. ¿Por qué? Bueno, porque la ley que ampara la creación de sociedades médicas especializadas habla de que para que los médicos conformen una agrupación avalada por el colegio médico, una sociedad médica, tienen que hacer una especialidad clínica, es decir, pasar por una clínica, un hospital, hacer una residencia más propiamente. Y bueno, se alega que estas personas no lo hicieron en hospitales, sino en aulas universitarias. Y ahí hay un bollo del largo del sable que tienen los médicos esteticistas y otros que tienen que ver con antienvejecimiento, con regeneración celular y demás. Pero bueno, ese es un bollo muy de ellos. Lo cierto es que el fin de semana esos médicos van a estar actualizándose con nuevas técnicas, nuevos procedimientos, nuevos medicamentos, muy a favor de los pacientes. Así que ya ustedes saben, a partir de la semana que viene, cuando ustedes vayan a ponerse más bonito su voto y su cosa y su piel, ya ustedes saben que ellos tienen conocimiento fresquecito. Y si por ejemplo le ponían un dedo por aquí y ahora se lo ponen por ahí, estése tranquilo, esos médicos
se están actualizando por ahí. Señores, nosotros tenemos aquí dos médicos especialistas. Como les dije, la primera que viene con nosotros va a ser la doctora Ana María Plácido, y ella es emergencióloga. Aquí vamos a hablar de todo y sobre todo le vamos a preguntar en qué ha quedado eso del colegio médico que le pidieron al presidente y a las autoridades que le den código. Ellos quieren código para cuando ellos den servicio, las ARS también le paguen. Y es muy válido porque no solo ellos se echan los muertos y la canana encima de la atención ahí entrando al hospital, sino que ellos también consultan. Pero todas esas dos especialistas que tenemos, eso va a ser en breve. Así que no se mueva de ahí, que venimos en breve para acá. Aquí de nuevo en el Poder de la Tarde se nos une el doctor Alejandro Cambiaso. Él es el médico 1A de nosotros aquí, que nos va a ayudar a presentar. ¿Cómo está usted, doctor? Pedro, un placer saludarte. La verdad que importantes premisas en el primer bloque. Definitivamente ha sido un periodo interesante para la clase médica, desde el tema de las demandas, desde los códigos, entre otros. Pero yo lo veo esto como una gran oportunidad para fortalecer lo más importante que hay en el sistema de salud dominicano, que no son los médicos, que no son los centros de salud, ni tampoco los seguros, que son los pacientes. Todo tiene que girar alrededor de cómo mejoramos la calidad y la seguridad de la atención médica en beneficio de los pacientes. Y en eso cada uno de los actores juega un rol importante. Pero todo este sistema tiene que ser un gran engranaje que proteja y ayude a que todos los ciudadanos que vamos a ser pacientes en algún momento de la vida tengamos atención médica de calidad. Y para eso es tan importante poder escuchar también cuáles son los reclamos de cada uno de los sectores para que podamos fortalecer el sistema de seguridad social, que es una de las principales conquistas de todo lo que es el fortalecimiento de República Dominicana. Y no solo son prestadores y aseguradores, vamos desde fondos de pensiones. Es un sistema que se encarga no solo de la salud, de la enfermedad y también de la discapacidad. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial que vamos a presentar a continuación, quien es, primero, médico general, pero formada como especialista en emergencias y desastres y con entrenamiento de la American Heart Association en lo que tiene que ver con soporte vital básico y avanzado en temas vinculados a atención de adultos, pediátricos y traumatología. Y es la doctora Ana Plácido, quien también es coordinadora de urgencias médicas de Médico Express. Doctora, un placer saludarla. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Excelente segmento. Los temas que hemos debatido han sido muy importantes y nada, aquí para darle las informaciones que sean necesarias. Doctora, yo quiero comenzar orientando a la población. Definitivamente tengo conociéndote muchos años, desde tu formación en Plaza de la Salud, posteriormente también de tu experiencia en cuanto a medicina turística, trabajando de la mano de uno de los principales grupos en este orden, que es Grupo Rescue, específicamente en Centro Médico Punta Cana. Y nuevamente viniendo ya a la ciudad de Santo Domingo a continuar tu trabajo en lo que es emergenciología y desastre. Pero hay gran parte de nuestro público que no es personal de salud y que a veces cuando va a una emergencia lo atiende un médico, que uno no sabe si es un médico general o un médico emergenciólogo. Entonces yo quisiera comenzar este programa, este segmento, con que nos expliques qué es un especialista en emergencias y desastres y cuál es la formación que debe llevar a cabo para tener dicha especialidad. Bueno, lo primero es que la formación básica es de médico general, son 6 años de carrera como cualquier otro médico. A partir de ahí se va a un concurso de residencias médicas y en nuestro país hay aproximadamente 14 escuelas de emergencias, algunos son emergencias y desastres, otros son emergencias y medicina crítica. En mi caso particular, que soy egresada del Hospital General Plaza de la Salud, donde me formé como médico emergenciólogo, especialista en desastres. Es una carrera de 4 años de especialidad, donde vamos adquiriendo los conocimientos que se requieren para la atención directa del paciente de la sala de urgencias, pediátrico, adulto, embarazada, trauma, medicina interna, cualquier especialidad. Nosotros manejamos la parte crítica de todas las especialidades que llegan a la sala de urgencia, desde la primera evaluación hasta los procedimientos que van dirigidos al tema de salvar vida inmediatamente, de hacer el ejercicio de los procedimientos inmediatos, ya no solo para los pacientes críticos, sino para los pacientes estables. Yo creo que también algo muy importante, que muchas veces no se toma en consideración,
es que los emergenciólogos también tienen formación en lo que son la administración de salas de emergencia, no solo en prestar atención directa a estos pacientes. Entonces, ¿qué tan importante es que en las salas de emergencias hayan emergenciólogos? ¿Y cómo eso favorece, por ejemplo, que se brinde una atención no solo protocolizada, sino en que se salven vidas? Bueno, la profesionalización de la sala de urgencias y de emergencias es una parte extremadamente importante, porque tenemos que tener un control tanto clínico como administrativo del servicio, porque para yo poder ejercer y trabajar día a día y hacer todo lo que yo hago, yo tengo que saber cómo manejo la administración de esa sala de urgencia, cómo se clasifica el paciente, quién se atiende primero, qué necesito para qué cosas, qué necesito para obstetricia, qué necesito para pediatría, qué necesito para el resto de los pacientes. Entonces, la parte administrativa es muy importante, porque regularmente el médico estudia medicina y tiene conocimiento de salud y de atención clínica, pero ya nosotros como emergenciólogos, que estamos a cargo de una dirección de departamento, tenemos que tener los conocimientos que se requieren, desde las coberturas del seguro, cómo funciona, qué podemos hacer, qué debemos no hacer, cómo debemos hacerlo. Entonces esa parte administrativa es extremadamente importante. Doctora, y cuando el paciente va a una emergencia, va con una urgencia, ¿no? Y entiende que esa urgencia hay que atenderla, pero ya. Pero hay algunos que van con un dolor de cabeza, otros con una herida o con un infarto. Y ustedes tienen un sistema, una palabra técnica que se llama triaje. ¿Qué es eso? Cuando el paciente va acorde con la gravedad de lo que tiene, ¿en qué momento debe ser atendido? Hay una clasificación en base a la gravedad, como muy bien usted refirió, que va desde verde, amarillo, rojo. Entonces va dirigido a la gravedad, quién hay que atender primero, y en base a la clasificación en la que cae, por ejemplo, un trauma de un tobillo, que no pone su vida en riesgo, puede que tenga un triaje verde que puede esperar de 1 hora y 20, pero un dolor de pecho con dificultad para respirar o una embarazada con dolores obstétricos, entonces un triaje de atención inmediata. O una herida que tenga hemorragia. Una herida que está en hemorragia, una dificultad respiratoria, una alteración del estado de la conciencia, todas esas son cosas que van dirigidas a la atención inmediata. En los primeros 10 minutos el paciente debe de estar evaluado y asistido correctamente. Eso es muy importante, porque a veces pensamos que es igual que ir a ver una película al cine, que yo estoy en mi fila y debo de seguir ese orden. Y definitivamente cuando se va a una sala de emergencia se le debe prestar atención primera a aquellos pacientes que su vida está en riesgo. Y en eso se divide o se clasifica también la diferencia entre lo que es una urgencia de una emergencia. Una situación de urgencia es una situación médica que requiere ser atendida con rapidez, pero que su vida no está en peligro. Sin embargo, una situación de emergencia también requiere atención inmediata, pero en esta sí su vida está en peligro. Por eso es tan importante, sobre todo, de que en los primeros minutos que se atiende una real emergencia, se tenga la atención especializada y se cuente con médicos emergenciólogos. Inclusive cuando yo voy a ir a mi familia me preguntan, mira, Alejandro, si yo tengo que ir a una emergencia, ¿a qué emergencia voy? Uno de los primeros criterios que tomo en consideración es pensar, aparte de las instalaciones físicas, qué emergencia cuentan con emergenciólogos, y eso marca una gran diferencia. Entonces, como los emergenciólogos nos ayudan a salvar vidas y esa formación nos permite una atención más especializada e inmediata, también es importante que su grado de profesionalización sea tomado en consideración en cuanto a lo que son los centros de salud, en cuanto a lo que también el sector asegurador y en cuanto a lo que es la importancia de los mismos también de cara a la población. Por eso quisimos traer hoy este tema y que la población en sentido general entienda la importancia de los emergenciólogos en República Dominicana y cómo cuando se ha empezado a formar este tipo de especialistas también se ha venido a fortalecer la atención de emergencias en República Dominicana. Entonces, dicho esto, cuéntenos un poquito sobre las escuelas de emergenciología y desastre que hay en República Dominicana, sobre más o menos cuántos emergenciólogos tenemos a nivel nacional, cuál es el déficit de emergenciólogos que tenemos como país, cómo es el sistema de formación, de capacitación continua de los emergenciólogos.
Bueno, nosotros tenemos aproximadamente unas 14 escuelas de emergencia en el país y nosotros como sociedad, se llama SODOEN, la Sociedad Dominicana de Emergenciología, andamos bailando por los 400 a 600 emergenciólogos, que son muy pocos para lo que deberíamos de tener en el país, porque cada emergencia debería estar cubierta por un emergenciólogo 24/7. Porque de la misma manera que usted tiene un dolor en el pecho o tiene una alteración del ritmo, no se siente bien, usted quiere un cardiólogo y hace una cita por cardiología, o usted se da seguimiento por ese especialista que se encarga del corazón. Entonces, de la misma manera, la sala de urgencia debería de tener un especialista en urgencias 24/7 para darle atención a esos pacientes. Porque usualmente, escúcheme doctora, usualmente la emergencia lo que están son los médicos generales soportando la atención sanitaria de urgencia, ¿no? Todavía en algunos centros de salud del país todavía no hay emergenciólogos porque todavía no somos suficientes y regularmente, como cualquier otra especialidad, todo se concentra como en el distrito, en la parte metrópolis del país, y quizá un poco más fuera de la ciudad hay menos oferta. Pero lo ideal sería que en todas las emergencias hubiera. Pero sí, hay muchos centros que todavía no tienen emergenciólogos. Y también ustedes tienen, me parece, una dificultad, digamos, en el pago de los honorarios, porque ustedes usualmente son empleados de un centro de salud, ya sea público o privado, y entonces el centro le paga y ustedes actúan bajo lo que se llama el código sombrilla. Que es un código que tiene la clínica o el hospital para dar atención a los afiliados del sistema de seguridad social. Pero ustedes no le pagan las ARS, es una deficiencia. Pero ahí hay que complementar eso también haciendo una pregunta al mismo tiempo. Los emergenciólogos generalmente no dan consulta médica. No. Entonces generalmente están también en una sala de urgencia. Pero ¿pudiera un emergenciólogo dar consulta médica? La dejo con esas 3 preguntas. Pudiéramos, sí, claro, tenemos el entrenamiento. De hecho, hay una clasificación que se llama consulta de urgencia, donde el paciente no necesariamente está grave, pero se hace una evaluación inicial y se le indican procedimientos ambulatorios para que vaya y se refiere a la consulta que corresponde. Pero o de atención priorizada. O de atención, exacto, que hemos visto de también, atención priorizada, que desde la sala de urgencia tú le haces un contacto inmediato por la consulta para ese seguimiento. Además, es importante destacar que dentro de las capacidades que tenemos como especialistas está ese sentido de la resolución, de ir un paso adelante, de ver un poco más. Mucha gente va a la sala de urgencia y dice, wow, qué desorden, pero no, en verdad no es un desorden, es un orden que va dirigido a yugular una serie de situaciones todos juntos, que tú puedes tener tanto pediatría, ginecología, un dolor de pecho, un paciente con un infarto, y tú lo mantienes todos al mismo tiempo y le des ese seguimiento inmediato y oportuno. Y por eso la importancia de que tuviéramos en todas las salas de urgencias emergenciólogos. Con relación al tema de los códigos, bueno, pues sí, todavía no hemos logrado, a pesar de que tenemos ya casi 20 años formando emergenciólogos en la República Dominicana, todavía no hemos logrado tener código único, porque eso sería muy importante, muy beneficioso para nosotros, porque a diferencia de otras especialidades que pueden tener consultorio en diferentes lugares, nosotros tenemos un servicio muy estresante como para salir de un lugar e irme a trabajar a otro. Ya el médico de consulta puede dar consulta en la mañana en un centro, dar consulta en la tarde en otro centro. El servicio de urgencia es un poquito más desgastante, un poquito más demandante. Ustedes bregan directamente con la vida. Y si son 8 horas de guardia, son 8 horas de trabajo constante, tanto físico como mental. Entonces eso no nos permite quizá tener 4 o 5 trabajos, no nos debería de permitir. Lamentablemente en República Dominicana tenemos que muchos de los emergenciólogos tenemos que trabajar en varios lugares por un tema de mejoría económica. Pero si tuviéramos código, pudiéramos nosotros atender a los pacientes y poder, cada procedimiento que se les realice, poderlo cobrar de la misma manera. Por ejemplo, si un trauma cerrado de tórax y tiene un procedimiento como una sonda de pleurostomía, lo justo sería que yo la cobre como mismo la cobre el cirujano, porque es el mismo procedimiento y lo vamos a poner de la misma manera. Pero en ese sentido, también, en adición a que se les pague un salario, los centros también deben de otorgar un porcentaje de lo que son los procedimientos que
que se realizan y es algo que se estila. En República Dominicana la emergenciología nació muy de la mano también de lo que es la medicina familiar y comunitaria en muchos grandes hospitales, por lo que nos formamos en Plaza, por ejemplo, los emergenciólogos tuvieron hasta cierto punto cierta formación también de medicina familiar, y los médicos familiares que nos formamos en Plaza tuvimos hasta cierto punto también cierta formación de medicina de emergencias, y eso permite también un trabajo en equipo que se hace mucho más dinámico y mucho más sencillo. Hoy día, como médico de familia también, tenemos muchos años tratando de que se implemente lo que es la atención primaria, que también es un gran reto para hacer más eficiente el sistema de salud y para fortalecer lo que es la puerta de entrada y los mecanismos de referencia y contrarreferencia. O sea que cada especialidad también tiene su respectiva lucha, sus logros, sus retos, pero creo que una gran bendición que vemos en este tiempo es que ya no hay un super especialista que lo sabe todo. Cada vez trabajamos más de la mano los especialistas con las diferentes especialidades y cada vez cobra un rol más importante los emergenciólogos, y creo que nosotros nos tenemos que unir a esa causa y solidarizarnos con una especialidad que es tan importante en el país, y además que si queremos, en algún momento caemos en una emergencia, queremos que nos atienda un emergenciólogo. Entonces creo que ese es un primer gran punto de partida. Pero algo que no sabe mucha gente es que los emergenciólogos no solo saben leer un electrocardiograma, sino que, aunque no son sonografistas, si hacen un examen rápido de sonografía que se llama FAST. Cuéntenme un poquito a la población en qué consiste el FAST. Va dirigido a una evaluación inmediata del paciente. El FAST puede estar dirigido desde la cabeza hasta el abdomen y partes blandas. Podemos hacer un chequeo rápido de cualquier patología, pero lo más importante, donde más lo utilizamos, es en el paciente de trauma, porque en el abdomen podemos visualizar la presencia de líquido, que en el contexto de un trauma debemos de pensar siempre que es sangre. Pero también, explícale el pasito, espérate. Ahí voy. Con un sonógrafo. Ahí voy. Es un sonógrafo común y corriente, portátil, como una sonografía que le hace cualquier médico radiólogo. Entonces, es un equipo que está en la sala de urgencias, y nosotros tenemos las habilidades para hacer evaluación inicial interna de tanto del hígado como del abdomen. Se le hace fondo de ojo, se observa a nivel torácico si tiene algún derrame pleural. O sea, son estudios inmediatos que se hace a la cabeza del paciente sin necesidad de movilizarlo, para tener una idea de por dónde va a ir dirigido el tratamiento. Y se auxilian también de los radiólogos. Exactamente, y tenemos las capacidades para visualizar imágenes inmediatamente. Se les realiza, por ejemplo, una tomografía de cráneo a un paciente, pues no como un radiólogo, pero yo puedo ver cosas que pudieran estarme produciendo síntomas en un paciente determinado inmediatamente. O sea que estamos bien preparados para eso. Ustedes los emergenciólogos son pediatras, imagenólogos, radiólogos, un poquito. Ustedes tienen todo un poco. Son generalistas, quirúrgicos. Son generalistas que trabajan en equipo con muchas especialidades. Exactamente. Y algo muy importante que quería destacar cuando usted mencionó el tema de la medicina preventiva, y es que la mejor salud es la que cuando el paciente no se enferma. Y nosotros vamos dirigidos a tener lo que en otros países ya está muy avanzado, que es la medicina preventiva, que en los países subdesarrollados como el nuestro y en países del Caribe, de América Latina, la gente va al médico cuando está enferma. No hay una cultura de atención, y eso es vital en el servicio, y para eso tenemos excelentes médicos familiares y especialistas en medicina preventiva, como el doctor Cambiaso, y como bien él dice, nos formamos en un hospital donde uno tiene mucho de otro y otro tiene mucho de uno. Entonces eso es un engranaje muy importante. ¿Y qué usted piensa de la atención primaria? Porque se enmarca un poco ahí. Bueno, la atención primaria es todo lo que tiene que ver con asistencia general de un paciente, viéndolo no sin verlo de manera tubular, no viéndolo como el gastroenterólogo, como el cardiólogo, como el neurólogo. No, es una atención inicial que va dirigida a ver el paciente en 360 grados, tanto el paciente sano como en medicina preventiva o médicos familiares, o el paciente enfermo, que es el emergenciólogo. Entonces es un tema de ver el paciente en 360 grados para identificar probables enfermedades y ir yugulando inmediatamente lo que requiere atención inmediata. Porque pues compagina un poco lo que viene siendo la prevención, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí, bueno, claro, en consulta se hace, como le dije, no hay que esperar estar enfermo para ir al médico. Se supone que usted cada año se hace un chequeo general
para evaluaciones tanto de sangre, como imágenes radiográficas, como evaluaciones cardíacas, una serie de cosas para usted identificar cualquier situación de salud que usted tenga antes de tener síntomas. De eso que se trata. En eso, Pedro Ángel, es de gran importancia en primer lugar lo que es la promoción de la salud, lo que son la promoción de hábitos saludables, pero también lo que es la identificación de factores de riesgo y lo que es la detección temprana. En ese sentido, para definitivamente algo que detectamos a tiempo puede tener una mucho mejor resolución, pero también promover hábitos saludables. Es importante y es fundamental también el rol comunitario que juega un médico familiar en ser un líder, al igual que en las juntas de vecinos, etcétera, en promover, en que en esas comunidades se brinde una atención no solo personalizada, sino de que se tenga ese sentido de cuidado comunitario. La medicina viene cambiando y no solo super especializándose, sino cada vez vemos el peso que tiene la atención primaria, y eso lo pudimos ver en el COVID. Por ejemplo, los sistemas que tenían fuertes niveles de atención primaria pudieron tener una mayor resolución en cuanto a lo que es la vacunación, que es una herramienta de gran importancia en lo que es la atención primaria. Claro que sí. Pero definitivamente también en promover lo que son las relaciones y las redes colaborativas entre médicos y comunidades. Desde el punto de vista de emergencia, doctora, para orientar a la población general, ¿cuándo debe de ir una persona a una emergencia y cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en las emergencias? Bueno, empezando por la segunda pregunta, el motivo de consulta más frecuente, tanto de República Dominicana como del resto del mundo, es el dolor. El dolor es la principal causa de visita a urgencias y a emergencias. En cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo, el dolor. Hay un dolor que hace el paciente, lo pone el paciente muy nervioso, que es el dolor de pecho. Cuando a la gente le duele el pecho, pues acude más que si le duele un pie o le duele un brazo o le duele un hombro. En la República Dominicana, nuestras principales causas de emergencia son los traumas, principalmente traumas de motocicleta. Es una de las causas más importantes de visita a emergencia, y donde a nivel hospitalario se da el mayor presupuesto, sí, en el tema del trauma. También por lo mismo que decía el doctor, por no tener una prevención de salud, por no tener educación vial y esas cosas que son tan importantes, que tiene que ver también con la prevención. Ya en los pacientes pediátricos, la principal causa de visita a emergencia es la fiebre. La fiebre regularmente es la cosa que hace salir a los padres de la casa, la fiebre, y nada, las embarazadas, pues nada, la labor de parto y esas cosas. El seguimiento, ¿no? El seguimiento, sí, exactamente, pero a urgencias va más dirigido a lo que son síntomas que no tienen que ver con la evolución normal de su embarazo, sino que hacen algún evento y deciden llamar a su médico o ir a emergencias. ¿Cuándo un paciente debe de ir a una emergencia? Bueno, un paciente debe ir a una emergencia siempre que tenga un dolor súbito inexplicable, por ejemplo, ya pensando en dolor. Un dolor de cabeza inmediato, con mareo, con malestar, con visión borrosa, debe de ir a una urgencia. Sobre todo si es diabético, si tiene antecedentes de hipertensión. Obviamente todos los pacientes que tienen historia de algún tipo de trauma, con persistencia del dolor, deben ir a una sala de emergencia. Todos los pacientes que tengan, como dije ahorita, dolor de pecho, con opresión, con ese tipo de malestares que alteren su nivel de conciencia, deben ir a una sala de urgencias. Esos son los principales motivos, las principales cosas que pusieran la vida en riesgo. Una herida, ya, eso son cosas que no hay que decirle a nadie que si te corta vía la emergencia, exacto, porque tiene una herida. Pero en general, los dolores, la alteración del estado de la conciencia, el mareo y los malestares que tienen que ver con el pecho, la taquicardia y esas cosas. Y la experiencia que ustedes tienen en las emergencias, gran parte de los dolores de pecho se manifiestan en infarto al corazón. Bueno, es el síntoma más importante del infarto agudo del miocardio, es el dolor. El dolor de pecho, ese es su y ya eso es algo muy bien establecido y que tenemos muy claro. Desde que llega un paciente con dolor de pecho, de una vez. Sí, el protocolo dice que a los 10 minutos de pisar la emergencia debe de tener un electro hecho e interpretado. Okay. Todo ser humano que tenga dolor por encima del ombligo, por debajo de la garganta, cuando pisa una sala de urgencia, a los 10 minutos debe tener un electro hecho y evaluado el electro. Y es de suma importancia también poder complementar lo que es el electrocardiograma de otros estudios. Claro. Estudios en sangre como son las enzimas cardíacas que nos ayudan a identificar
si estamos ante un síndrome de pared o una osteocondritis versus lo que es un real evento isquémico cardíaco, pero también ecocardiograma, que es como si fuera una sonografía del corazón, que también nos permite ver estructuralmente el corazón, no solo eléctricamente, y ver su fracción de eyección, la cantidad de sangre que expulsa el corazón por latido. Pero de igual forma hay otros estudios aún más avanzados, como son el score de calcio, la angiotomografía coronaria, estudios inclusive como resonancia cardíaca, entre otros, que no son invasivos, porque ya hay estudios como cateterismo, entre otros, que sí lo son, pero es sumamente importante poder tipificar un dolor de pecho para saber cuál va a ser el tratamiento, porque eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es tan importante que en esos primeros minutos se atienda por un emergenciólogo, contar con cardiólogos y contar con tecnología de punta para hacer un diagnóstico preciso. En ese sentido, en República Dominicana estamos avanzados en cuanto a lo que es la atención de emergencia con respecto a otros destinos. ¿Cuáles son los nuevos advenimientos que vemos en las salas de emergencia? Vemos cómo ha crecido lo que es también las segundas opiniones remotas, lo que es la telemedicina, lo que es tener equipos de vanguardia dentro de las salas de emergencia, no solo en las áreas de imágenes, pero ¿qué otras cosas estamos viendo como avances en las emergencias? Sí, estamos avanzados, definitivamente, hemos ido avanzando. En mi tiempo de experiencia de carrera como emergencióloga, en estos 10 años que tengo ya de ejerciendo, definitivamente la evolución es importante, y sobre todo hemos estado teniendo las aperturas de centros que están preparados para el tema de la atención inmediata, centros nuevos, centros actualizados, y sobre todo que van dirigidos al tema de la calidad de la atención, que ya no es solo que el médico te atiende, te quita el dolor y te resuelve tu problema, es que el médico te atiende con respeto, con cariño, con empatía, con seguridad, que te cuida, que tú no vayas a tener, que te vayas a caer, que no te vayas. Eso antes no era tan visto. Pero son los derechos y los derechos, los deberes del paciente. Eso se está cultivando mucho ahora en la República Dominicana. Una pregunta importante. Hemos hablado mucho de los emergenciólogos, pero creo que un emergenciólogo no tendría mucha capacidad resolutiva si no cuenta con buenas enfermeras, con buenos técnicos. Cuéntanos un poco de todo lo que es ese personal. Definitivamente el emergenciólogo es una ficha de un engranaje que es como una locomotora que funciona 24/7, desde el servicio de seguridad que está en la puerta. El seguridad que trabaja en una sala de urgencias tiene que tener un entrenamiento y unas capacidades diferentes, por ejemplo, el que está en la sala, en la puerta de la consulta o en la puerta de un banco, definitivamente. Lo que es el personal de enfermería y de auxiliares de transporte, ya es un personal diferente que tiene unas capacidades y unas características de personalidad, de atención, de empatía, de servicio, de conocimientos, mucho diferente a cualquier otro área del departamento. Y desde ahí en la puerta, la enfermera, el auxiliar de farmacia, el médico general que trabaja en urgencia, el emergenciólogo como tal, es un engranaje, un equipo de trabajo que se mantiene conectado de manera virtual con un radiólogo, por ejemplo. Entonces somos como le dije, un engranaje que funciona y va dirigido antes. Yo siempre lo cuento, el que se portaba mal iba a emergencia, el que no hacía su trabajo bien iba a emergencia. Está bueno, sí, era un castigo ir a la emergencia, y nosotros hemos venido cambiando eso. Nosotros queremos los mejores en emergencia, y al que le gusta y le apasiona el servicio, le gusta trabajar en emergencia, entonces el que yo quiero en la emergencia. Ustedes son como especie de diplomáticos ahí de las diferentes especialidades, porque cuando se necesita un pediatra, un cirujano, usualmente no están ahí en el centro. Pero es un equipo, y como emergencióloga yo sé hasta dónde llega mi parte y a dónde empieza la de mi compañero. Como emergencióloga yo sé cuándo voy a hacer el electro, qué le voy a hacer al paciente y en qué momento debo de llamar al cardiólogo, porque yo lo que soy es urgencióloga. Yo lo que manejo es la crisis inmediata, en los primeros 15, 20 minutos, media hora, pero a partir de ahí ya yo sé que eso le corresponde al cardiólogo, si es el trauma al cirujano, al ortopeda. O sea que nosotros estamos ahí solo para agilizar el trabajo del que quizá no está en el centro, viene de su casa, y sobre todo, y lo más importante, que el paciente tenga una asistencia inmediata, porque hay alguien que está ahí con las capacidades de resolver lo necesario en lo inmediato para salvar una vida hasta que el siguiente paso corresponda a darle.
Yo creo que un acápite pendiente en muchas de las emergencias de República Dominicana a veces es contar con apoyo inmediato de profesionales de salud mental. Después de lo que es el COVID, hemos visto muy acentuado lo que son los casos de trastornos psiquiátricos, de depresión, intentos de suicidio, pacientes que se tornan agresivos, etcétera. Y en muchas ocasiones hemos vivido, ¿verdad?, la experiencia de tener que brindar una atención inmediata, a veces sin contar con ese apoyo, o inclusive contando con ese apoyo en sala de urgencia, a veces no están las prestaciones para hospitalizar a este tipo de pacientes porque se requieren de que inclusive las ventanas estén selladas, de que no hayan materiales punzocortantes para que no se puedan hacer daño a este tipo de pacientes, etcétera. O sea que creo que el reto de poder afrontar las crisis que suceden en las emergencias desde el punto de vista también de salud mental es algo donde tenemos oportunidad de mejora, pero me gustaría oír su percepción. Sí, definitivamente para yugular la crisis existen protocolos inmediatos dependiendo a la irritabilidad del paciente. Existen los mecanismos de inmovilización correcta sin hacer daño, existe un protocolo de medicación que va dirigido a sedar y a tranquilizar sin hacer daño y a mantener, y también hace algo muy importante que hay que destacar, y es que todo el paciente que llega con irritabilidad y alteración de la conciencia hay que hacerle un protocolo primero fisiológico. Yo tengo que estar segura que ese paciente tiene un laboratorio normal. Lo último que yo voy a pensar es que tiene una crisis psiquiátrica, porque puede tener una alteración del estado de la conciencia por un problema de salud físico, que no necesariamente tiene que ser mental. O sea, puede tener, para que entienda, desde un tumor cerebral, exactamente, a una hemorragia, una intoxicación, una hemorragia, un intento de suicidio. O sea, hay muchas cosas que yo tengo. Desequilibrio, a veces hasta hidroelectrolítico. Exactamente. A veces vemos en pacientes mayores que tienen alteraciones del sodio, el potasio o inclusive del amonio en pacientes con problemas hepáticos. Entonces yo tengo que estar segura eso es importante, que es de psiquiatría el paciente. Exactamente, antes de yo decir, no, es de psiquiatría. Yo tengo primero, obviamente, siempre con el examen físico y la historia clínica de los familiares, que siempre ayuda. Pero yo tengo que estar segura para yo poder quedarme tranquila, segura que no tiene otra cosa que poner su vida en riesgo. Sí, no es tan fácil. Entonces, como aparenta. No. Y eso es de los médicos que lo saben. No, eso es algo muy importante. Es muy complejo. Hay muchas preguntas más. Tenemos mucha gente también preguntando las diferentes vías de comunicación de lo que es el programa del Poder de la Salud, del Poder de la Tarde. Nos vamos a ir a un breve corte comercial, luego vamos a venir también con preguntas de todos los televidentes, que el señor director va a poner un cintillo con los teléfonos para ese fin, pero volvemos con la doctora Ana Plácido en breve, nos vamos a una breve pausa. Muy buenas tardes a todos los televidentes del Poder de la Salud. Continuamos con esta interesante entrevista a la doctora Ana Plácido, quien es especialista en emergencias y desastres. Nos quedamos con una pregunta muy importante y es, cuéntanos un poquito sobre lo que son el abordaje de las emergencias en la población pediátrica. Eso es algo que, gracias a Dios, se ha desarrollado con los años. La costumbre era que en todos los centros de salud había una sala de urgencias y de las 10 camas, 3 eran de pediatría. Y los niños se atendían ahí, en esas 3 camitas, regularmente con hacinamiento. Entonces ya, gracias a Dios, hemos ido desarrollando de manera tal, entendiendo que el paciente pediátrico requiere una atención totalmente diferente al paciente adulto, desde el espacio físico hasta los requerimientos y el entrenamiento del personal. Entonces, ya gracias a Dios estamos creciendo en ese sentido. Ya veo emergencias que tienen una parte pediátrica que es independiente, porque el niño no debe de estar en contacto directo con una sala de urgencia de adulto, porque puede llegar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa, y son cosas que no están preparados para entender. Entonces, desde la parte de la atención por un servicio de pediatría, ya hay emergenciólogos pediatras, que es algo muy importante, tanto emergenciólogos con subespecialidad en pediatría, como pediatras con subespecialidad en emergenciología. Eso es algo muy importante, un avance muy importante en la República Dominicana. ¿Y cuáles son las principales emergencias que presentan los niños cuando acuden a los centros? La fiebre, la dificultad respiratoria, la ingesta de cuerpo extraño, de monedas, pilas, llave y ese tipo de... Y las heridas y los traumas. ¿Y las diarreas? Hay estaciones del año donde la gastroenteritis son más frecuentes que otras, y también zonas geográficas
Eso va muy dependiente del agua, del sistema fluvial que hay en el área y de algunas estaciones del año donde es más frecuente un proceso viral, bacteriano, intestinal, que por ejemplo un síndrome respiratorio. Okay, y lo adecuado es que cuando un niño asista a una emergencia tenga padre o madre o tutor al lado, ¿no? Un adulto siempre, solo se asiste al niño cuando su vida está en riesgo que llegue solo, pero el niño siempre debe ser asistido con un adulto responsable, un tutor que esté ahí representándolo. Ok, buena aclaración esa. Claro que sí. Bueno, y también desde el punto de vista de lo que son los consentimientos informados, claro, porque en la sala de urgencias también se realizan múltiples procedimientos. Entonces es muy importante de que siempre se pueda tener una decisión con información, saber cuáles son los beneficios, pero también cuáles son los potenciales riesgos. Te puede llegar un niño que requiera ser inclusive hasta transfundido, y en muchas ocasiones por motivos hasta religiosos puede ser una práctica que la familia decida no realizar. Pero por eso es tan importante que esa comunicación sea efectiva y sea en salas que sean adecuadas para este fin. Pero en otro orden, también, en las emergencias vemos también que cada vez más presencia de médicos de familia, precisamente para poder brindar una atención integral también a la familia, y ese trabajo colaborativo y ese trabajo de la mano. En ese sentido, ¿eso es una práctica que viene fortaleciéndose en el país o no? Sí, claro, es una práctica que viene fortaleciéndose, que ya está instaurada en otros países donde la salud está un poco más desarrollada que en el nuestro, pero siempre viene de la mano, como estábamos comentando hace un rato, el tema de la prevención y de la atención primaria, del médico que ve al paciente en 360 grados, no lo ve de una manera tubular. Entonces los servicios de medicina familiar también son un apoyo importante en el servicio de urgencias. Pedro Ángel, creo que acaba de destacar también de que en República Dominicana no contábamos con centros de toxicología, y el ministro de Salud, el doctor Víctor Atala, dio un paso importante con la conformación de un centro de toxicología que inicia de la mano también de Plaza de la Salud y otros centros de salud. Y eso es fundamental, porque en muchas ocasiones, aunque hay protocolos que tenemos descritos para el manejo de lo que son las intoxicaciones, también es otra materia pendiente, al igual que lo que era también el manejo de quemados en República Dominicana. ¿Qué entiende que se puede hacer para fortalecer estas dos disciplinas? Bueno, el tema de la toxicología es una tarea que tenemos ya de hace unos años y que es directamente atención de urgencias. Casi el 85 al 90% de los pacientes intoxicados se asisten vía emergencia. Yo recuerdo que cuando estaba en mi formación teníamos una interconsulta directa con un servicio de toxicología en Miami, que era quienes nos trazaban las pautas, porque todavía en la República Dominicana no había el servicio, pero ya ahora lo vamos a tener. El tema del paciente quemado es un mundo aparte. El tema del paciente quemado es un protocolo que requiere una sala de desinfección, una sala de ducha, una sala para pesar donde hay un peso para el paciente, donde hay una temperatura diferente a la temperatura regular de la sala de urgencia. O sea, el quemado es un mundo aparte. Es un área totalmente libre de infección, que hay que tener unos cuidados y un manejo completamente diferente al resto de la urgencia. Y sí, claro que hemos mejorado mucho, tenemos ya más camas de pacientes quemados, y ya hay centros privados que dedican un espacio de su urgencia por lo menos para recibirlos. Entonces, esos son dos avances importantes que tenemos en la medicina de nuestro país. Doctora, y tenemos entendido que usted está trabajando desde ya en un centro de atención de diferentes especialidades que se está instalando en la zona de San Isidro. Y usted está en la parte de emergencias, ¿así, no? ¿Qué nuevas tecnologías trae ese centro en sentido general y en el área de emergencia, servicios de emergencia? Bueno, es la sala de urgencias más grande del este. Tenemos una capacidad para asistir 22 pacientes. Wow, es una urgencia dividida en emergencia pediátrica, donde tenemos 11 camas, o sea, 11 cubículos, y es, como le explicaba ahorita, una emergencia completamente independiente de la parte frontal, aunque por detrás los profesionales estamos en contacto, tanto de la emergencia de adulto como el pediátrico, dándonos apoyo mutuo. Es como una imagen en espejo, como dos emergencias para esa asistencia. Además, Médico Express es un centro de servicio ambulatorio
de medicina preventiva, con tecnología de punta, de última generación, para todo lo que tiene que ver con resonancia magnética, tomografía, radiografía, sonografía, clínica de la mujer para el diagnóstico de las enfermedades neoplásicas o del cáncer, un servicio de consultas desde pediatría, medicina familiar, medicina de ginecología, otorrino, endoscopía, o sea, gastroenterología con servicio de endoscopía, quirófanos para manejar lo que son pacientes quirúrgicos ambulatorios, para hacer procedimientos ambulatorios. Sí, Médico Express es como nuestro nuevo proyecto de vida. Es una oportunidad de mejora para el servicio de salud de Santo Domingo Este. Estamos ya situados en la autopista de San Isidro. Así es. Y estamos ahí dándole los últimos toques para iniciar muy pronto. Ustedes están a punto de abrir las puertas, ¿no? Sí, estamos trabajando para eso. ¿Para qué tiempo ustedes estiman que ya va a... Bueno, en base a una evaluación que vamos a tener el día de mañana, vamos a definir quizá de 3 a 4 semanas con la ayuda de Dios. Sí, pues rapidísimo, ¿eh? Si Dios quiere. Ustedes ya son tenemos... el centro de atención sanitaria privada más grande de la zona este, ¿no? Sí, o sea, la zona tenemos este una responsabilidad. Más que, claro, nos sentimos orgullosos de ser parte de eso, pero es más una responsabilidad, porque vamos a llevar al este un antes y un después de la medicina, de urgencias y de la atención primaria. Eso es Médico Express, señores, un centro que, como bien dijo la doctora, en las próximas semanas va a estar a disposición del público del país completo, pero con énfasis en todo lo que es la zona de Santo Domingo Este. Doctora, la vamos a despedir, tenemos una médico familiar también que viene, Yaneli Mesa, la doctora. Ay, lo mencioné bien, mire. Muchísimas gracias por la invitación, espero que se repita. Estoy a la doctora, es un verdadero placer. Antes de despedirla, queremos que dé un último breve mensaje al público en sentido general de cómo proteger su salud. Bueno, lo primero es que siempre la prevención va a ser lo más importante en la salud. Debemos cuidarnos, debemos alimentarnos correctamente y tratar de hacer ejercicio. Saber que en las salas de urgencias habemos un personal capacitado y entrenado para guiarles, para ayudarles, para servirles con la empatía y la calidad que usted se merece. Y saber que estamos ahí para servirle y esperemos que todos puedan tener el mejor servicio cuando requieran del uso de una sala de urgencias. Pues vamos a unos interesantes... Nos vamos a una breve pausa y con ese último consejo de la doctora, un chequeo médico a tiempo puede salvar su vida. Si tiene un dolor de pecho, dificultad para respirar o cualquier síntoma, acuda de inmediato a una sala de emergencia que cuente con emergenciólogos. Nos vemos en breve. De nuevo aquí en El Poder de la Salud, El Poder de la Tarde, se integra con nosotros el doctor Héctor López. Señores, buenas tardes, don Pedro, buenas tardes. Saludo al público que nos sintoniza en la tarde de hoy. Mucha lluvia, mucho tráfico. Así es. Santo Domingo está difícil hoy. Así es. Movimiento desde que cae paya agüita sin nada. Sí, no, ustedes los médicos que están de centro en centro atendiendo emergencias, pacientes que se complican, yo supongo que... Es todo un tema, vino hasta con ropa de trabajo, porque la verdad que se ha complicado el tráfico en el día de hoy. Sabes que eso tiene que ver mucho con la salud mental. Así es. El estrés de las grandes urbes. Así es. Y todo lo que representa ese estrés en las vías de tránsito. Cójalo suave, pónganse a reflexionar en el tráfico, traten de disipar la mente y piensen que algún día llegarán. Si tienen mucho estrés, párese por ahí, baje un refresco y póngase a pensar en la vida, porque la verdad que la ciudad está cada vez más complicada en temas de tránsito. ¿Pero qué tenemos ahora en este bloque, don Pedro? Bueno, tenemos una segunda invitada, es la doctora Yanelis Mesa. Ella es médico familiar, pero está muy metida en todo lo que trabaja en la formación de la calidad. Y le damos la bienvenida, doctora Mesa. Muchas gracias, un placer, de verdad, un honor estar aquí acompañándoles e informando a la comunidad de todos estos temas tan relevantes para la salud del país. Es un tema bastante interesante, la calidad en materia de salud. Y más en estos tiempos donde vemos que hay un tema muy relacionado a la calidad, que es el tema médico legal. Así es. Y es interesante ver cómo instituciones pues
sus departamentos de calidad tienen como una especie de termómetro medidor y un área como de análisis cuando ocurren eventos adversos o eventos que afectan o impactan directamente a la calidad en el modelo de atención. Y bueno, una de esas instituciones pues es el Hospital General Plaza de la Salud, donde la doctora pues maneja la parte, una de las aristas de lo que es la calidad en el hospital. Y nos podría hablar un poquito de ese departamento, doctora, ¿cuál es su función? Así es. Bien, yo estoy encargada de la unidad de riesgo de pacientes. Allí nosotros coordinamos las actividades que tienen que ver con dos programas, que son el programa de eventos adversos y el programa de control de infecciones. Nosotros llevamos o medimos diferentes indicadores. Uno de ellos es son las infecciones asociadas a la atención en salud. También vemos lo que son los eventos adversos. Sería bueno continuar este diálogo definiendo qué es un evento adverso. Así es. Un evento adverso es toda lesión o daño causada al paciente que está relacionada a la atención en salud. Es el resultado de la atención en salud y no de la enfermedad misma. Bueno destacar que los eventos adversos pueden ser prevenibles o no. Un evento adverso prevenible es aquel que tú vas a seguir los estándares, ¿verdad? Y no va a ocurrir. Pero hay eventos adversos que aún tú apegándote a los estándares o a los protocolos ocurren. Y eso es importante saberlo. Porque en ese último caso, ¿qué tipo de evento, por ejemplo? Sí, digamos que estás colocando un catéter venoso central, por poner un ejemplo, y ya hiciste toda la asepsia indicada, la asepsia antisepsia, colocaste el catéter, el dispositivo vía central, pero el paciente días más tarde inicia a hacer episodios febriles. Se comprueba que tú hiciste tomaste todas tus medidas de bioseguridad, te lavaste las manos, te colocaste las barreras o EPP, equipos de protección personal pertinentes, es decir, te colocaste tu bata, te colocaste tus guantes, hiciste, como ya dijimos, utilizaste la solución antiséptica, digamos que una clorexidina adecuada, pero el paciente empezó a hacer fiebre y 5 días más tarde tienes un hemocultivo positivo a X microorganismo. Allí tú tienes un evento adverso, porque una IAS o una bacteremia es un evento adverso, pero no, la causa raíz no fue una debilidad en el proceso. Eso es un ejemplo. Muy interesante. De hecho, doctora, los eventos adversos en materia de análisis de esos mismos, luego de analizados, ¿existe algún tipo de mecanismo por el cual ustedes pues se rigen y tratan como de hacer un programa de mejora continua? Sí, claro. Nosotros hacemos un análisis causa raíz o un informe de calidad a través del cual nosotros utilizamos lo que se conoce como protocolo de Londres, que en un contexto de calidad pues pudiéramos definirlo como una herramienta a través de las cuales se analizan cada uno de los factores que van a incidir en la ocurrencia de ese evento, ya sean factores a nivel gerencial, a nivel institucional o estructural. También factores que tienen que ver con el individuo, factores que tienen que ver con la tecnología, y entonces se van haciendo un desglose de cada uno de esos factores. Al final vamos a tener unas recomendaciones, unas conclusiones y unas recomendaciones. Luego vamos a tener una sesión donde nos vamos a reunir con los involucrados de ese evento, porque la idea no es punitiva. Si, tú cometiste un error, hubo un evento adverso, no es que te vamos a cancelar por esto, sino que vamos a reunirnos, vamos a discutir cuáles fueron las debilidades en el proceso para buscar los puntos de mejora y evitar la recurrencia de ese incidente. Sí, doctora, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 15% de las personas que ingresan a un centro de atención de salud, alrededor del 15% contraerá una infección en el hospital, en países de bajos ingresos. En ese sentido, ¿cuáles acciones como muy certeras realizan los hospitales, sobre todo aquellos que tienen programas de control de infecciones? Como el caso de, ¿cuáles son las acciones muy propiamente que Así es. Los programas de control de infecciones tienen 5 pilares. Tenemos la política de aislamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Hay pacientes que requieren estar hospitalizados solos, ya sea porque se ha colonizado en ellos algún microorganismo que requiere
hospitalizarse solos, repitiendo, y también hay pacientes que van a tener diferentes tipos de aislamiento. Los aislamientos pueden ser de contacto, aislamiento de inmunosupresión, ahí entran los pacientes trasplantados, los pacientes que usan esteroides, los pacientes que tienen alguna enfermedad o condición inmunológica, los pacientes oncológicos. Los pacientes de aislamiento de contacto, ahí tenemos, por ejemplo, un pie diabético en el cual se ha aislado una pseudomonas, un paciente posquirúrgico en el cual se ha aislado una Klebsiella pneumoniae, son ejemplos de aislamiento de contacto. Tenemos también los aislamientos respiratorios, que uno de los ejemplos más, digamos, característicos luego de la pandemia es el mismo COVID. También los aislamientos por gota, que nuestro clásico ejemplo es el bacilo de Koch, con los pacientes con tuberculosis. Y básicamente, dependiendo de lo que se aísle en el paciente cuando son policultivados, es que se va a decidir si el paciente puede estar con otro paciente al lado o tiene que estar solo. O también aislamiento por cohorte. Esto es cuando quizás hay déficit de cama y yo tengo 2 pacientes con un mismo sexo y con edad similar, y en el cual se ha aislado igual microorganismo, pues entonces yo lo puedo agrupar en una misma habitación. Entonces ese es uno de los pilares del programa, la política de aislamiento. También tenemos los protocolos de limpieza y desinfección hospitalaria. Eso es un pilar. Yo siempre que le doy la inducción al personal de ama de llaves en el hospital, les doy a conocer la importancia que tienen, porque el que limpia los pisos es tan importante para el hospital como aquel que está en el quirófano. Yo no hago nada teniendo un exitoso cirujano si no tengo superficies limpias que vayan a garantizar el éxito de esa cirugía. Entonces es muy importante ese pilar, la limpieza y desinfección de los hospitales. También tenemos la vigilancia epidemiológica de las diferentes IAS, o conocidas por sus siglas, infecciones asociadas a la atención en salud. Son 4 grandes IAS que se miden a nivel internacional, que son las bacteremias asociadas a catéter venoso central, son las ITUCU o infecciones del tracto urinario asociadas a catéteres urinarios, también las neumonías asociadas a ventilador mecánico y las infecciones del sitio operatorio. Esas son las 4 grandes IAS. Y la vigilancia epidemiológica de las mismas son indicadores que hablan o cuestionan la calidad de los centros de salud. Otro pilar importante del programa de control de infecciones es el uso racional de los antibióticos, y eso es un tema totalmente aparte e interesante, sobre todo tomando en cuenta la idiosincrasia de nuestro país, donde las personas por un dolor de cabeza, ¿verdad?, se medican con un antibiótico. Resistencia antimicrobiana. Exactamente. Entonces, el uso racional de los antibióticos es también un pilar importante en los programas de control de infecciones. Además, el uso adecuado y pertinente de los EPP, que ya mencionábamos anteriormente, que son los equipos de protección personal, es otro de los elementos importantes de los programas de control de infecciones. Y aunque lo he dejado para el final, la medida más costo efectiva, yo diría que la esencia de los programas de control de infecciones tiene que ver con la higiene de manos. Todos los expertos en el tema la han catalogado como la medida más económica, pero la más efectiva. Entonces, eso es un indicador que nosotros medimos desde calidad. Visualizamos quién se hace o no higiene de manos, tanto a nivel de médico, enfermera, los técnicos radiólogos y todos los que tienen una atención directa, bioanalistas, a los pacientes. Yo pudiera tener la mejor molécula de antibióticos, pero si por otro lado estoy tocando al paciente o haciendo procedimientos sin lavarme las manos, no estoy haciendo mucho. O sea, toda una muralla, una coraza que se arma en torno a la atención sanitaria. Así es. Mira, hay algo que me llama un poquito la atención y creo que sería bueno pues ampliar un poquito con relación a esa medida que se toman, y es el tema de limpieza, como comentas. Hablas de que entonces hay una relación directa con el equipo de mayordomía, que se encargan básicamente de trabajar el tema de limpieza. Pero, ¿bajo cuáles criterios es que se implementan la utilización de los químicos relacionados a la limpieza? ¿Hay algún tipo de digamos que de protocolo a utilizar, el cual pues diga, mayordomía, tú me abusas de este químico, porque esto es lo que necesitamos ahora
trabajar en materia de control de infecciones. Así es, sí, todo eso está definido, hay protocolos. Importante aclarar que hay limpieza hospitalaria, que ese es el campo del servicio de mayordomía o de ama de llaves, pero hay algo más específico que es la desinfección de superficies, y ya esta parte no la ejerce ama de llaves, sino enfermería. Enfermería es la que se encarga de la desinfección de equipos médicos, de máquinas de anestesia, de la camilla, de los equipos per se, de los monitores. Esto le corresponde a enfermería, y siempre hago la salvedad, no porque quiera resaltar importancia, porque ambas son importantes, pero sí es relevante conocer la diferencia, y para ambos procesos van a haber productos específicos. Es una lista, pero tenemos los clorados, tenemos los alcoholes, tenemos, ya va a depender, y de hecho se clasifican desinfectantes de nivel moderado, desinfectantes de alto nivel, que ya se utilizan en áreas más críticas como quirófanos o salas de endoscopía, básicamente. Pero sí, hay protocolos muy definidos para esto, y nosotros directamente en nuestra unidad no llevamos esa parte, pero sí hacemos acompañamiento a la persona que lleva esa función allá en el centro donde labora. Epidemiología, ¿no? Epidemiología y también servicio hospitalario. Epidemiología, y con el equipo de laboratorio toman muestras a nivel de quirófano, sí, el agua de hemodiálisis, el agua de hemodiálisis, el agua del lavado quirúrgico, y entonces en base a eso es que eligen el protocolo utilizar a los químicos que salgan en esas áreas. Y es bueno comentarlo porque hay muchos gérmenes en materia hospitalaria, por el hecho de que es un hospital, es un centro médico donde llegan pacientes con infecciones, y el paciente que llega con infecciones es un paciente ya tratado medicamentosamente. Y bueno, pues eso quiere dejar dicho que el germen que tenga ese paciente y que por alguna razón pues deje en el hospital, es un germen multiresistente a antibióticos, y entonces pues hace muy difícil el tratamiento. Que tener equipos que se mantengan en constante actividad en control de infecciones en los centros médicos es vital para tener un control específico y un control importante de los procesos infecciosos, que en los hospitales pues es donde más bacterias va a haber, más gérmenes van a haber, porque es ahí donde va todo el paciente con algún tipo de infección. Así es. En ese mismo orden, mencionar que nosotros hacemos rondas diarias de calidad, específicamente con el objetivo de identificar, porque miren, también las vías. Sí, igual eso también a eso iba a describir, que las rondas son muy encaminadas a vigilar el uso de los dispositivos o diferentes accesos que tenga el paciente. Entonces, no es solamente el hecho de yo sentarme y hacer un análisis ya luego de que ocurre el evento, es mucho más importante yo hacer una ronda donde identifique probables conductas en el personal o probables debilidades en los procesos que me van a llevar a esos eventos adversos. La idea o el objetivo final de calidad es impedir que ocurran. Entonces, para eso yo tengo que hacer una vigilancia activa. Y si ocurren, pues ver los factores para prevenir la recurrencia. Porque siempre va a haber infecciones en los hospitales, ¿no? Así es, pero son prevenibles. Si bien es cierto que hay factores de riesgo, porque los hay, no es lo mismo un paciente diabético descompensado o un paciente con lupus eritematoso en un esquema de esteroides, obviamente va a tener va a ser más vulnerable, pero si ese paciente se infecta, pero yo he hecho todo lo que tengo que hacer, pues eso iba a pasar, y eso ya no necesita discutirse. Pero un paciente que va al centro a hacerse una herniorrafia inguinal, que al siguiente día se va de alta, pero entonces ese paciente empieza a hacer a drenar secreciones en el sitio operatorio y me hace un pico febril y me prolonga la estancia de ese paciente, y tengo que llamar a infectología y tengo que utilizar esa cama más días de lo previsto, pues entonces ya ahí yo tengo
un evento adverso que pudo haberse prevenido. Esa es la diferencia. Sí. Porque es una complicación que vino a raíz de una debilidad en el proceso, no de la enfermedad misma. Y doctora, con relación a las tasas de infecciones más o menos intrahospitalarias, ¿cuál sería el promedio nacional? Sí, realmente esos estándares lo define cada institución. Sí hay un contexto que es general para los países latinos. Hay diferentes estándares de acuerdo a la IAS. En general, como tasa global de IAS es 2.7. 2.7. Un promedio de inversión normal. En países latinoamericanos, porque ya si hablamos en un contexto de países desarrollados, pues es más bajito. Me parece que está en 1. Sí, pero nosotros nos medimos, ¿verdad? Hacemos benchmarking con lo que tienen más o menos las mismas situaciones económicas y sociales que nosotros. Sí, pero yo repito las estadísticas que yo estoy leyendo de la Organización Mundial de la Salud, que dice que en los países de ingresos altos es un 10% y en los países de ingresos bajos, como nosotros, es más o menos un 15%. O sea, pero sí, esa es la prevalencia. Más específica las IAS. Sí, esa es la prevalencia, que está muy correcta. Las IAS es la atención sanitaria en salud. Sí, esa es la prevalencia de las IAS a nivel general, pero el doctor me preguntaba del estándar de la tasa de IAS a nivel nacional. Es 2.7. Un promedio, sí, ya está. Porque parte de los temas que han venido con esto de demandas médicas tienen que ver mucho con infecciones. Entonces, doctora, vamos a hablar un poquito de cuáles son los indicadores de calidad que ustedes miden en un centro de salud. Sí, tenemos las ya mencionadas IAS o infecciones asociadas a la atención en salud. Tenemos también las úlceras por presión. Es un indicador de calidad, las úlceras por presión. Eso es un indicador de calidad. Es totalmente prevenible. Es totalmente prevenible. Igual que las IAS, hay factores de riesgo ahora le voy a explicar. Antes de continuar, una úlcera por presión es ese cizallamiento, es esa pérdida de la continuidad del tejido que puede ir a diferentes niveles, eso va a tener diferentes grados y va a ser el resultado de la presión que ocurre, ¿verdad?, cuando el cuerpo del paciente está ahí acostado mucho tiempo o sentado mucho tiempo en una misma posición, por decirlo en términos llanos, y que la comunidad pues nos pueda comprender mejor. Entonces, van a haber factores de riesgo, como por ejemplo la desnutrición, como ya mencionaba, el encamamiento prolongado, un paciente que ya tenga mucho tiempo en una misma posición, un paciente, por ejemplo, que posquirúrgico con un estrés alto, que conllevan los procesos quirúrgicos. Hay diferentes factores de riesgo, pero son prevenibles porque hay medidas ya descritas que nos ayudan a manejar y minimizar ese riesgo. Por ejemplo, la movilización temprana, la humectación o hidratación de esa piel, el mantener las camas lisas, ¿verdad?, bien tendidas. Hay diferentes medidas que la manejan más específicamente las enfermeras, pero nosotros como calidad siempre vigilamos que se cumpla. Un paciente que entra al hospital sin una úlcera no tiene por qué salir con una úlcera. Entonces, por eso le decimos que es prevenible. Ya cuando el paciente presenta la úlcera, pues nosotros analizamos cuáles fueron los posibles factores que corroboraron o que fueron adyuvantes a ese evento. Ese es un trabajo de día a día en un centro de salud. Así es. Es el diario. ¿Qué otro indicador de calidad? Tenemos ocupación cama, rotación cama. Tenemos, por ejemplo, los pacientes en aislamiento que ya mencionábamos. Tenemos la notificación de las enfermedades de notificación obligatoria, que esa ya es parte específica de epidemiología, como son el dengue, la malaria, la leptospirosis, las diferentes enfermedades de notificación obligatoria. Eso también es un indicador. Son muchos realmente, pero los que lleva la unidad donde yo coordino básicamente tienen que ver con las infecciones asociadas a atención en salud, los eventos adversos y también higiene de manos. Los reingresos también. Reingreso, claro, es un indicador de calidad, los posquirúrgicos complicados. Cada unidad, cada gerencia, cada coordinación quirúrgica o clínica debe de llevar sus indicadores. Ya nosotros como calidad pues hacemos un consolidado, verificamos si se están cumpliendo o no y tenemos la tarea de robustecer o retroalimentar cuando hay una debilidad y de motivar el reporte
eso es algo que no quisiera dejar de mencionar en la entrevista, de que para nosotros poder mejorar los procesos tenemos que tener personal operativo que sea consciente de la importancia de reportar el evento. Porque si a ti se te complica un paciente y tú lo callas, tú no estás aportando a la mejora. Porque una complicación producto de la tensión, ¿no? Sí. No infecciones, nada de eso, no, la complicación del paciente. Una complicación de cualquier índole. Debe de haber esa cultura de reportarlo a tu superior, pero también al departamento de calidad, porque allí no estamos, repito, para castigar. Allí estamos para ver qué sucedió y poder mejorar y que no se repita. Al final, quien va a salir más beneficiado es el protagonista de la atención, el paciente. Claro que sí. Doctora, usted como que es muy inteligente, ¿no? Muchas gracias. ¿Y cuál es el vínculo que tiene un médico familiar con todo esto de la calidad? Sí. Bueno, esto me ha dado un gran respaldo, porque el médico familiar tiene un conocimiento vasto de las diferentes especialidades biológicas, de las diferentes especialidades médicas, y por lo tanto, cuando me toca hacer un análisis de un caso, pues yo tengo que saber, independientemente de que yo no sea un cirujano, de que yo no sea ortopeda, yo tengo que tener una noción. Sí reconozco mis limitantes, y en ese momento, cuando no sé de la técnica, porque obviamente no estoy formada como ortopeda, pues entonces yo hago una entrevista con el ortopeda para poder tener ese material que me falta para hacer mi informe. Pero sin duda, el ser médico familiar me ha ayudado bastante a poder tener buenos resultados en este departamento de calidad. Información general de todas las patologías. Sí, además el médico familiar tiene un enfoque muy a la prevención, y lo que hacemos en calidad, el objetivo final es prevenir que ocurran esos incidentes y esos eventos. ¿Para eso usted, doctora, tuvo que formarse en otra especialidad o cómo lo hizo? Bueno, después... Estaba en el tercer año de la residencia, yo hice el diplomado de control de infecciones, y ya luego en el campo he seguido haciendo otras formaciones que tienen que ver con la seguridad del paciente, atención centrada en el paciente y diferentes tipos de formaciones. Sí, pero digamos que en el país no hay como una especialidad de prevención de... Sí, hay maestrías de calidad, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno. Señores, estamos conversando con la doctora Yanely Mesa Díaz. Ese apellido sanjuanero, ¿no? De por ahí, de la zona de San Juan. Así es, y el Díaz de Baní. Mi padre era de San Juan, sí. Mi mamá de Baní. Una mezcla ahí, sur largo y sur corto. Hemos estado conversando con la doctora Yanely Mesa. Lamentablemente, como dice el doctor Cambiaso, el tiempo es tirano en televisión y es hora de despedir. Doctora, nosotros agradecemos muchísimo. Gracias, doctora. Y el próximo martes aquí otro compromiso con el poder de la salud, del poder de la tarde.